gracias por estar con nosotros. Un servidor, Guillermo Ahumada. Esto es De Frente. Vamos a hablar hoy día, aquí en Canal H, el canal de los hispanos, sobre algo muy importante y, ¿sabe qué? Muy peligroso. Algo que ha aumentado, algo que realmente no deja de sorprendernos porque no disminuye. Es algo muy natural, algo que se asume, algo que está oculto, algo que no se ve, no traspasa, no se ve en la calle en algunas ocasiones, pero sí hay una epidemia muy grande, un flagelo muy grande que se llama la violencia doméstica. Tengo mi invitada el día de hoy, Patricia Montero, especialista en el tema, profesora, educadora, y usted se dedica, ha escrito libros también con respecto a la violencia doméstica, porque esto hay que terminarlo. Pero el grave problema es que aumenta cada día. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, ha aumentado en los últimos días, en los últimos meses. Por la pandemia. Por la pandemia, sí. Se ha visto un incremento impresionante en estos días, precisamente por eso, ¿no? E inclusive le llaman ya la doble pandemia, ¿no? Porque dice, la pandemia puede desaparecer. Esperemos que desaparezca. Bueno, en realidad es como la violencia, como que no se va a terminar nunca. Ya nos tenemos que acostumbrar a vivir con esto, es decir, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? No sabemos. Lo lamentable es que no tan solo involucra a una persona, sino involucra a todo el sistema familiar. Correcto. Involucra, se han visto afectadas las mujeres, que son las personas más vulnerables, las mujeres y los niños. Porque, bueno, antes los niños salían a la escuela y la escuela era un poquito el refugio donde ellos podían pasar horas fuera de casa. Era un respirito, ¿no? Pero bueno, al fin respiro. Pero ahorita pues no hay escuelas, no ha habido escuelas, las mamás pues también se encuentran ahí y el agresor viviendo con ellas las 24 horas del día. Como que se nos olvidó convivir. Porque estamos en un sistema en donde hay que ir a trabajar, levantarse temprano. Hay familias que trabajan todos, los hijos, la papá, la mamá, tres o cuatro trabajos. No hay tiempo para socializarse, para entenderse, para tolerarse. ¿Qué pasó con el amor? ¿Qué pasó por lo que se juntaron alguna vez? Pensaron que el tiempo que nos iba a dar la pandemia era para unir otra vez a la familia, para compartir. Es que no teníamos tiempo de compartir, ahora lo vamos a tener, pero ya estar allí las 24 horas, se vio que no hay tanta armonía familiar ni tanto, sino empiezan los gritos, empieza la desesperación, la crisis de allá afuera nos está afectando, el nerviosismo que va a pasar, que este virus, la economía no nos alcanza y qué vamos a hacer. Entonces empiezan más los conflictos, ¿no? Y de por sí la ansiedad, y de por sí lo que ya existía se va aumentando. Lo malo de todo esto es que no se busca ayuda, no se buscan soluciones. Lo que se va buscando es la eliminación del problema y para eso se termina el vínculo. Es muy fácil para algunas personas decir hasta aquí llegué nada más, no les importan los hijos, en algunos casos es mejor que se separen, en otros casos, o sea, no hay opciones, lo único que queda es el abandono. Pero ¿qué pasa con la persona que está sometida a violencia doméstica? ¿Cómo ayudamos a esta gente? Bueno, es muy complicado. ¿Por qué? Porque la mujer, o en este caso la persona que está siendo abusada, pues antes podía un poquito salir de la casa, ahorita no puede salir de la casa, entonces pues se encuentra con el esposo enojón, con eso. Entonces, ¿cómo poder ayudar? Los signos que tiene que decirle a la gente, tenga cuidado con estas cosas, las alertas, ¿cuáles son? Las alertas son, hay diálogo, pero cuando ya no hay diálogo empiezan los gritos. Empieza los empujones, empieza pues el burlarse. Yo me estoy especializando, de hecho el libro que hice fue sobre la violencia que no se ve, porque a veces pensamos que no estamos siendo violentadas o no hay violencia en nuestro hogar, porque pensamos que nada más son el golpe, el manotazo, eso, pero no, hay la violencia que no se ve, la que está por abajo, las burlas, el sarcasmo, el silencio. Los silencios son muy peligrosos y son muy dañinos. O sea, me quedo callado, no te hablo por 3 días, eso es violencia. Eso es violencia, porque no sabemos qué está pensando la otra persona, no sabemos, entonces ahí crea un conflicto. Empieza como que lo que exactamente. Entonces las manipulaciones,
Entonces, esos son los pequeños El signos, dinero. el dinero, ¿sí? La economía, el poco dinero que hay, él es el único que lo maneja, venga O para ella. acá, o ella, ¿sí? Entonces, Le quita el cheque. le quita el cheque, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, si ella pues tiene que pedir, oye, necesito ir a comprar, necesito esto, ¿para qué lo necesitas? No, así estamos bien. Entonces empieza ahí O sea que cuando la gente que nos está mirando, si la señora o usted señora, para poder comprarse las pinturas o ropa interior, tiene que ir y decirle, oye viejo, dame 20 pesos porque tengo que ir a comprarme calzones. No lo necesitas, es lo que Eso es contesto. verdad. Okay. Entonces, eso es violencia, ¿no? Porque pues tiene ella derecho, tanto como él tiene derecho, pues a comprar las cosas básicas, ¿no? Todos tenemos derecho a las cosas mínimas básicas que... No, y hay otras cosas también que nosotros podemos denotar de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, el narcisismo, ¿no? Una persona que encuentra que todo está mal, una persona que piensa de que si no es él el que lo hace, lo hicieron mal, si no lo hacen como lo hicieron él, está mal. O sea, de repente hay personas que son muy difíciles de llevar. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas para salir de esto? Bueno, querer hacerlo. Primero. Primero, querer hacerlo, buscar ayuda. Hay ayuda en los diferentes, ahora el Google, o el área, la línea de crisis. En la internet. En la internet pueden buscar, inclusive a refugios en donde pueden buscar ayuda si el agresor está bastante violento. La línea de crisis pueden hablar, el 1-800, entonces ahí se puede buscar ayuda. Antes había ayuda en las escuelas, ¿no? Yeah. Uno dice, estoy sufriendo violencia e inmediatamente sufría. Bueno, en la escuela es importante que haya un consejero que reciba estas quejas o denuncias, porque en la escuela, los noviecitos y entre los amigos también existe este tipo de violencia, digamos, ¿no? Es fuerte porque hay muchachas que incluso quedan embarazadas, ¿no? Porque son absorbidas, manipuladas de alguna forma. Exacto. Y si no hacen lo que yo te digo, entonces ya no perteneces o lo que fuera. Entonces, para no sentirse ellas como que están relegadas, como que se fueron, como que quedaron solas o están fuera de onda, entonces también ocurren estas cosas. Por eso es que los padres también tienen que estar muy, muy preocupados y atentos de lo que pasa con sus hijos en la escuela, y especialmente con los novios, porque a veces que los novios también... Sí, el noviazgo, la violencia en el noviazgo es muy, muy, muy marcada, ¿no? Okay. A veces son los novios quienes manipulan a las jovencitas, claro, las golpean, las jalonean, inclusive las van apartando de su familia, ¿no? No le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá. Correcto. A mí me tienes que hacer caso. Correcto. Entonces, lo malo es que a veces hay hasta drogas involucradas en esto, ¿no? Lo terrible de todo esto es que estamos hablando de algo que parece inofensivo. O sea, me ofendieron, me dieron un golpecito. En realidad esto es fatal, esto es muerte. Aquí hay personas que mueren al año y las estadísticas son sorprendentes, aumentan y aumentan y aumentan. Y no tan solo en los Estados Unidos, en el mundo hispano. En España es uno de los países donde las muertes, los femicidios, están muy elevados. En México también. O sea, y si seguimos en otros países, es como algo, no sé, adherido a la cultura de las personas esto de la violencia. Ok, entonces, cuando una persona, ¿no es cierto?, sufre por todos estos espacios, ¿qué es lo que siente interiormente una persona? Yo sé que no me puedes decir todo lo que sienten las personas, pero en tu experiencia, porque como recibes las llamadas de crisis y también trabajas con la gente, en consejería con ellos, ¿qué sienten las personas cuando están en esto? Su autoestima está muy baja, se sienten que merecen eso, que se sienten inclusive culpables de la situación. Dicen, no es que yo soy muy torpe, es que yo lo hago enojar, es que no sirvo para nada, es que él me dice que no sé hacer de comer y creo que sí es cierto. Entonces ese concepto tienen de que no sirven para nada, su autoestima está muy baja, piensan que pues tienen la culpa de esa situación. ¿Por qué? Porque las están culpando constantemente y usted sabe que cuando te culpan constantemente, pues acaba creyéndoselo. Entonces hay que sacarlas de ese letargo en que están, de esa creencia que tienen para subirlas y decirles, no, eso no es vida para ti. Ok, ahora, estamos bien, no es vida para ti.
Pero, ¿cómo habría que actuar con estas personas que piensan de que ellas tienen la culpa? De que ellos son los que generan, que es como acabas de mencionar, yo lo hago enojarse, o sea, ¿cómo se hace entender a una persona que nadie merece vivir ese tipo de vida, ese tipo de maltratos? O sea, si una persona se unió con otra, fue precisamente por algo contrario a eso. Entonces, si llegan los golpes y este tipo de violencia tan enloquecedora, ¿por qué las personas no salen? ¿No será también que hay personas que se acostumbran a esa manifestación como un signo de amor también? Sí. Ujú. Ya se sienten parte de, además, el que uno les explique todo el círculo de la violencia, les da miedo dar ese paso. ¿Por qué? Porque es el proveedor de la casa, no les permite trabajar, ellas piensan que pues no pueden trabajar, no se sienten capaces de trabajar, sienten que va a pasar con ella, con sus hijos, con ellas mismas. Entonces, es toda una serie de conflictos y artimañas. No es tan fácil decir, pues voy a hacer mi vida, no, es como que las jala más el estar El allí, miedo. el miedo, el estar ahí, el sentirse culpables. Todo eso es difícil, es Es muy difícil. difícil. Vamos a seguir hablando de lo difícil que es salir de una situación de violencia en nuestro próximo segmento. Hacemos una pausa y regresamos con este tema tan escabroso. La verdad que no debiera existir una cosa por el estilo. Canal H, el canal de los hispanos. Gracias por seguir con nosotros. No podríamos dejar de tener en este programa a una persona, un testimonio de alguien que vivió, que lo sufrió, que le costó salir tal vez, que puede volver a reincidir, porque a veces también pasa, porque esto de la violencia es como una droga. La verdad que hay personas que por temor también han regresado al sistema del cual estaban huyendo, precisamente por lo que decía Patricia, nuestra experta en violencia doméstica, es por miedo, porque las personas se dan cuenta de que salieron del lugar, pero no tienen cómo pagar renta, no tienen cómo mantener a los hijos, se hace muy difícil, y entonces estas cosas hacen que las personas regresen a una situación totalmente increíble. Le voy a presentar a Adriana Ayala, una sobreviviente de violencia doméstica. ¿Cómo estás, Adriana? Pues estoy muy bien ahorita. Estás muy bien ahorita, sí. pero fueron años, días muy oscuros de sufrimiento. Bastantes años. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sufrí mucha violencia doméstica, pero creo que yo venía pensando que así se vivía, que era algo natural. ¿Cómo comenzó esto? Cuando tú viniste, te casaste con una persona y comenzaron las cosas que tú pensabas que era normal en un matrimonio. De hecho, lo viví desde que era novia. Okay. Entonces, siguió así el comportamiento, pensando uno que puede cambiar a la persona cuando uno se case, cuando uno forma una familia. Entonces, lo ve natural, porque lo vive también uno en su familia. Lo ve uno con sus padres y pues sigue creciendo, que es natural, hasta que por fin uno da ese paso a salir, conoce otras personas donde sí puede haber ayuda. ¿Qué pasó cuando estabas de novia? ¿Cómo era el trato? El trato era de que los jalones de greña, el que no quería ir a una parte y me jaloneaba, siempre estaba con palabras, insultos, relacionadas a que
pues, ¿quién eres tú? No eres nadie, tú no vales nada. Entonces así uno va creciendo con esa mentalidad de que le van diciendo a uno tanto eso que uno se la cree. Uno se la cree tanto. Llega uno al matrimonio con ese mismo sistema de que... O sea, aún viviendo la experiencia de un novio maltratador, se casó igual. Sí, igual. Porque yo decía, no, pues, a lo que pasa que fui abusada, entonces él sabía eso de mi parte, de mi vida. ¿Fuiste abusada cuando niña? Sí, cuando era niña. ¿Sexualmente? Sexualmente. Okay. Entonces, en realidad sí me lo creía, que no era nadie. Entonces yo decía, pues, ¿quién me va a creer? Pues es la única persona que sabe que supuestamente me quiere, ¿no? Entonces, va subiendo más y más a la violencia, porque de hecho ya me jaloneaba y me daba mis cachetadas de que estaba de novio. Pero como yo no quería decirle a nadie, porque por vergüenza, más que nada porque le da una vergüenza, pena. ¿Qué siente una mujer joven, de novia, cuando un novio, una persona, le da un cachetazo? La recibe, porque yo estoy deduciendo que recibías el golpe, pero era como que lo aceptaba, que así tenía que ser, o sea, ¿estaba bien lo que estaba haciendo él? Pues es que, como le digo, ya viene también de familia. En mi familia pasaba eso, mi mamá, mi padre golpeaba a mi nunca madre. pensó, esto no va a pasar, me tengo que salir de aquí. Eso nunca lo pensó. No, honestamente no, la verdad no, porque yo pensé que así se vivía. Así era la vida, yo decía, pues así es la vida. Ok, y después de casada, ¿cómo aumentó? ¿Qué tan desagradable fue? ¿O qué te hizo reaccionar después de tantos años? En sí, reaccioné cuando yo no reaccioné. Él se fue de la casa. Oh. Entonces, porque tal vez si él no se hubiera ido, yo no hubiera dado este paso jamás. Mi hermana me decía, es que tienes que aguantarlo, es el papá de tus hijas. Tienes que hacerlo, o sea, ni modo que tienes que aguantar. Entonces, yo no salí. Él se fue de la casa, pero para eso yo ya empecé a conocer otra vida diferente. Yo me involucré en la iglesia y eso en verdad, yo decía, ¿esta vida existe? Una paz interior, o sea, algo que la gente me decía que me quería, que estaba aceptada, que era aceptada con mi autoestima tan bajo. Entonces, realmente, ya empecé a ir a las escuelas a tomar cursos de violencia doméstica. Y yo decía, esto no era, o sea, fue cuando fui dándome cuenta hasta los 30 años. Cuando yo tenía 30 años que me di cuenta que eso no era normal. Que no te lo merecías. Que no me lo merecía y que en realidad yo había sido una víctima simplemente. Pero ya mi pensamiento ya fue cambiando, diciendo, ay, qué bueno que se fue porque a lo mejor yo hubiera seguido viendo lo mismo. Sí, pero era muy ¿Tú difícil. crees que si él no se hubiera ido, todavía estarías aceptando la situación? Honestamente. Honestamente sí, porque yo decía que lo quería mucho, que todavía me quedé como 6 años esperándolo a ver si llegaba. Que se regresara. Que se regresara. Pégame, pero no me Sí, dejes. de hecho sí, porque yo iba a trabajar, yo era manager de una fábrica y sabían que si yo ya no iba era porque ya me había pegado. Él ya me había pegado. Sí. No, yo era manager y me decían, no vino, ya la había golpeado. No, pues como típico decían, no, es que me pegué aquí, me pegué siempre me pegaba en donde donde sea me pegaba. Pero ella ya sabía. ¿Hijos? 4 hijos. ¿Tuvo 4 hijos con él? ¿Y los hijos sufrieron lo mismo o tuvieron la suerte que se fueran cuando estaban todavía chiquitos? Mi hijo tenía 5 meses cuando él se fue. Entonces, prácticamente mis hijos grandes vieron toda la violencia. De hecho, tal vez todos son afectados, pero el que me afectó fue el hijo de en medio porque él él me dice, yo te miraba como lo hacías y ojalá que nadie se arrime porque nunca voy a dejar que nadie te golpee. Okay. Ahora, nada más que para que estemos tranquilos y te damos las gracias por la valentía de ser tan honesta, porque de verdad, detrás de las cámaras
hay muchas personas, muchas mujeres que están pensando y viviendo lo mismo, que no se atreven a salir porque lo ven como algo normal, como algo que es más, no piensan hacer nada. Pero gracias a tu testimonio nosotros podemos ver que sí hay salida, de cualquier forma hay una salida. Nada más dinos, antes que nos vamos a la pausa, dinos algo que nos va a dejar tranquilos a todos. No vas a regresar con él nunca más. Él ya falleció. O sea que ya nunca más vas a regresar con él. Ya no, ya no. Y de hecho sí se puede, o sea, pues, conociendo personas diferentes y aceptando. ¿Y reiniciaste una nueva vida? Ahorita vivo sola, estoy bien. Tranquila. Tranquila. Ok. Te felicitamos por un lado, porque después de todo, aunque él se haya ido, tuviste la fuerza como para decir, bueno, vamos a seguir solas, ¿no? Vamos a tratar. La verdad que el mensaje tiene que ser es que hay que salir de ahí, no, no espere que su marido fallezca. Muévase antes, accione. Hacemos nuestra siguiente pausa y regresamos. Gracias, Adriana, por tan bonito testimonio. Canal H, el canal de los hispanos. Seguimos aquí en De Frente con Guillermo Ahumada hablando sobre el tema de la violencia doméstica. Y si usted pensó que esto solamente le ocurre a las mujeres, pues está muy equivocado. Ocurre a los hombres, a los niños y en este caso también a todos los géneros. No hay nadie que se pueda escapar de lo que es el trato vejatorio, el trato torturador, el trato de algunas personas que muelen carne, que no respetan, que no aman, que no cuidan, que tienen una idea tan diferente de lo que es una relación, siendo que es tan fácil. Una relación significa cuidar, amar, querer, preocuparse, ser atento, tratar de dar lo mejor de uno, pero en realidad no todo el mundo piensa lo mismo. Le voy a presentar a Pedro Hernández, sobreviviente también de una grave situación de violencia en tu vida personal. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muy bien. Lo tuyo fue terrible, porque realmente te causó graves problemas psicológicos también. Exacto. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue? ¿Te casaste? Sí, duré 6 meses de mi matrimonio. 6 meses. Exacto. ¿Qué pasó? Pues yo no sabía qué era la violencia doméstica. Como hombres no sabemos lo que es una violencia doméstica. Acostumbramos por historia a dar nuestro dinero, ¿verdad? A veces hasta vestirnos como quiere la persona. Pero yo supe lo que era la violencia doméstica cuando a mí me mandaron a un albergue de mujeres que sufren violencia doméstica. O sea, lo increíble fue de que yo como hombre latino estaba en un shelter de violencia doméstica, de una casa de seguridad. Es cuando conozco a mujeres que pasan la situación, que en mi caso prácticamente se quedaba pequeño al lado del de ellas. O sea, yo me quedé asombrado porque yo conviví con personas en una casa de seguridad que sufrían. Tú llegaste a una casa de seguridad, en un shelter de protección. Exacto. Porque tu situación era grave. Sí, sí. Cuéntame esa situación. Pues fueron circunstancias que, ¿cómo le diré? Es algo difícil porque normalmente no lo cuento. Ok. Cuento. No lo cuentes, si Ya. no te sientes bien con eso, está muy bien. Sí, porque el resultado fue muy positivo para mí. Fue un resultado de superación personal en lo absoluto, pero no quiere decir que en cierta forma esté agradecido
que me haya pasado eso, porque gracias a eso obtuve mis logros, ¿no? Pero sí es importante señalar que uno como hombre, señor Guillermo, no sabe a quién acudir. Porque normalmente yo llamaba al 211, que es la línea de auxilio o de muchas cosas aquí en Los Ángeles. Y ahí me decían, háblale a una trabajadora social. Pero eran pruebas que a mí me pedían, pruebas que no tenía. Incluso me llegaron a cerrar las puertas como hombre. A mí me dijeron, empieza a hacer tu caso, crear tus pruebas, para que sea más creíble. Cuando uno le habla a la policía por parte de que uno es violentado, a veces la policía no le hace caso. No, la policía quiere ver marcas y sangre. Exacto. Si no hay marcas ni sangre, la policía ni se preocupa. Claro, no. Incluso si hubo violencia por parte de la mujer, a uno es el que se lo llevan, como hombre, arrestado. O sea, ha pasado. Entonces, yo recuerdo que eso fue aproximadamente 4 años. Me escoltaron la policía en Culver City a un parking. En un parking era un taxi. La policía sabía que a mí me iban a llevar a un lugar de seguridad, mas no sabía en qué lugar iba a ser. Entonces, desde ahí mi preocupación era enorme, porque la policía investigó el shelter, pero yo ya venía siendo víctima de amenazas de que me iban a matar por WhatsApp, videos feos, criminales, donde le destrozan la cabeza a una persona. Y pues amenazas a la casa, sucesivamente fueron varias. Uh-huh. Entonces, desde ese momento que a mí me dicen, tienes que ir a Culver City a buscar un taxi, pero yo en lugar de ir a un taxi me fui a la estación de policía. Llego un domingo a las 9 de la noche con mi bebé de 1 año, pues a mí la policía me iba a investigar en todo. O sea, hacerles creerles a la policía la razón del por qué yo estaba ahí fue difícil. Fue difícil porque en ese momento lo pudieron hablar a la mamá, a una trabajadora social. Ya. Vamos a respetar totalmente tu deseo de no ventilar situaciones que pueden ser un poco dolorosas. Está bien. Cuando tú viste el shelter donde te pusieron, y queremos decirles que si a Pedro lo llevaron a un shelter es porque realmente su situación era de riesgo, era de peligro, y eso puede hacer usted también. Si usted está no importa qué sexo tiene, si está en una situación de peligro, de riesgo, lo que tiene que hacer es precisamente eso, tratar de hacer un caso, porque va a ser difícil, no todo es tan evidente, hay que demostrarlo, pero existe ayuda, existen posibilidades. Me decías que eso fue bueno al final de todo porque te hizo sacar lo que no conocías de ti como para poder decir, ya soy otra persona. Exacto. Cuando decimos que somos sobrevivientes, esa es la palabra que te galardona en muchos aspectos, que te hace ser una persona nueva. Pero tenemos que ser sobrevivientes, no víctimas toda la vida. A mí me sacó todos mis dotes. Y llegó un momento que me siento agradecido por ese lado, pero trabajé en el perdón, trabajé en la psicología, porque no es lo mismo un hombre a una mujer. Yo recurrí a muchos lugares de aquí de Los Ángeles, me cerraban las puertas, casos de corte, casos legales. Tuve que trabajar yo solo en mi corte, representándome yo solo. Pues cada cosa que me pasaba, a mí me enseñaron que cada cosa que te haga el victimario, tómala como una prueba. Junta tus pruebas y sonríe por dentro, porque cada cosa que tú guardes de esa persona, tú la puedes presentar en su contra. Yo aprendí demasiado a tal grado que al año de la separación, de cortes y de shelter, yo ya estaba comiendo con mi ex esposa, haciendo las paces. Se trabajó muy bien, psicológicamente y espiritualmente, que fue la principal. Bien, qué bueno, te felicitamos por eso, porque el perdón es un don divino, no todas las personas saben ejercerlo. Lo importante no es tan solo decir
soy un sobreviviente, sino yo soy otra persona. Yo pude perdonar, yo pude hacer algo que es muy difícil, lo que tú hiciste. Te damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy, Pedro. Y hacemos nuestra siguiente pausa y regresamos aquí para el remate, digamos, del programa, con algunas sugerencias que usted puede hacer para que no continúe, porque nadie, como decimos, merece una vida por el estilo. Ya regresamos. Canal H, el canal de los hispanos. Gracias por seguir con nosotros aquí en De Frente con Guillermo Ahumada. Estamos hablando de un tema que da para mucho, la violencia doméstica. La verdad que nosotros nunca vamos a poder hablar de todo, porque todo es tan diferente como usted. Usted es diferente, yo soy diferente, y así también son diferentes todas las situaciones. Valga la redundancia, nada es igual, todo se parece. Por eso que también es un poquito difícil. Lo que no hay que hacer es, Patricia, regresando contigo, no sacamos nada a veces con hacer preguntas como, por ejemplo, ¿cómo pudiste aguantar tanto? ¿O por qué esperaste tanto tiempo? O lo otro, que la gente a veces, nosotros somos insensibles porque no conocemos bien la problemática, preguntamos, ¿y por qué aguantaste? ¿No? Sí. Entonces, porque se ocurre un fenómeno psicológico ahí, ya conocemos el síndrome de Estocolmo y muchas otras cosas, ¿no es cierto?, que van haciendo que la persona se quede, ahí se quede. Por eso que sus esfuerzos están enfocados a que la gente salga de ahí, porque es muy difícil. Sí, es muy difícil, sobre todo en la violencia que no se ve, porque se piensa eso, que no hay lo que usted mencionaba, ¿no? La sangre, el golpe, el moretón, el brazo roto, entonces no se ve. Entonces, por tanto, no existe, pero está muy por abajito para poderla, y muy difícil de poderla detectar. Adriana Ayala, que estuvo aquí con nosotros en su testimonio, dijo en una parte, yo esperé que cambiara. Y la verdad que la gente no cambia, ¿no? Es decir, un gran error de las mujeres, cuando ven a un hombre que toma o tiene cualquiera de estas cosas, dice, yo lo voy a hacer cambiar. No, imposible. Imposible. Y los hombres, cuando ven a una mujer muy bonita y todo, dicen, ojalá que nunca cambie. Tampoco. ¿Verdad? Es imposible. O sea, nosotros tenemos que ser más realistas, pero hay algo que es importante. Tenemos que aprender a respetar los derechos de otra persona. Eso es la clave. Y las personas tienen que aprender a hacerse respetar. Porque si no, imagínate cómo va a ser esto, cómo va a pasar esto. Esto comienza con señales, porque la violencia no se produce de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no? Entonces, la violencia que no se ve, por ejemplo, la persona no se puede dar cuenta, y no se da cuenta cuando están siendo ásperos, cuando le están diciendo, tal vez, no, eso lo hiciste mal, o cámbiate la falda porque se te ven las piernas. Uh-huh. Eso también ocurre. Exacto. No, así no vas a salir conmigo. Salte, y cámbiate. Entonces, la persona lo hace por amor, por complacer, por no llevar el pleito. Y dice, oh, es que me está cuidando, es que me quiere. Entonces, va y lo hace. Y ahí va cayendo una y otra vez en la situación de todo lo que le están pidiendo. Sí. Háblame de algo, según tu experiencia, de algo que ocurre más frecuente de lo que uno puede pensar. La violación de las esposas de parte de sus propios esposos. Oh, sí. Lo que pasa que está el concepto de que como eres mi esposa, tienes que estar ahí a la hora que yo digo, como yo quiera, como yo digo y cuando yo quiera.
y la esposa, no hay denuncia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque dice, pues es mi esposo, es muy vergonzoso que yo ventile esta situación porque pues para eso estamos, ¿no? Entonces, aparte está la educación que recibió la persona, entonces dice, bueno, pues es mi esposo, tengo que cumplir, y el esposo también le dice, ¿estás aquí? Para cumplir. Esa es la palabra. ¿Tenemos que cumplir con algo? Es decir, son tus obligaciones maritales, lo que hemos escuchado muchas veces, porque hay algunas leyes también aquí en lo que es el sistema judicial, que es napoleónico. Si no se consume el matrimonio, estamos hablando de la relación sexual, puede ser disuelto. Es decir, de todas formas la mujer está como obligada a ser cumplir, perfecta. A cumplir con sus obligaciones. Es decir, Maritales. es obligación eso, ¿no? Sí, O sea, sí, no es por amor, no es por cariño, no es por una entrega de amor, sino es obligación. Es tu obligación, por eso estás aquí. ahora hay otra cosa también que nosotros tenemos que ver, que nosotros los hombres y las mujeres asumimos roles en forma automática, ¿no? La mujer tiene que, estas obligaciones, no importa si es profesional, si trabaja, estas obligaciones, tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que lavar, etc. Y el hombre tiene que ir a trabajar y se sienta como un señor y dice, dame una cerveza si pasa por la... ¿no? Una cosa por el estilo. Ahora, pero sin decir nada, fíjese usted, una pareja jovencita contrae nupcias, se casan, ¿no? El hombre, después de la luna de miel, que no sé por qué se llama luna ni de miel, pero bueno, me imagino, la cosa es que el hombre y la mujer, termina esto del periodo de la luna de miel, el hombre se va a trabajar y la mujer automáticamente, sin que nadie le diga nada, toma los trastes, toma todo, lava todo, limpia todo, hace las camas, lava la ropa, hace la comida y lo espera al señor a comer, sin que nadie diga nada. Entonces son roles ancestrales, es decir, sí, están asumidos de esa forma. Entonces hoy las cosas son diferentes, deberían ser diferentes. Yo no estoy en contra de eso, ¿no? Pero yo creo que nosotros los hombres tendríamos que cambiar un poco la mentalidad también y ser más proactivos en cuanto a lo que es el cambio social. Tendríamos que asumir esas obligaciones, no tan solo como que son de las mujeres, propias de las mujeres. Yo hoy día, nosotros podemos ver incluso en los comerciales, hombres lavando, doblando ropas, cuidando niños y eso, porque hay una dirección en cambiar esa cultura. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación? Un grave problema es la comunicación, porque ya un matrimonio así ya no se comunica, Patricia. No, ya no. Ya cada quien vive su rol y tú estás para esto, yo estoy para esto y no te metas. Entonces, no hay comunicación. El rol cada quien lo marcan y ahí en ese se rigen. Entonces, pues ahí. La verdad que la vida sí tiene que ser muy triste para alguna persona de vivir sin libertad dentro de una relación de amor. Porque estamos hablando de una relación de amor en donde las cosas tienen que ser diferentes. Te damos las gracias y también quiero hacerte entrega de un reconocimiento de parte del Senado de California, ¿no es cierto?, por toda tu dedicación, por lo que tú haces, ¿no es cierto?, por la violencia doméstica, por las clases, por los seminarios y por todas esas cosas que tú sabes que haces, pero nadie conoce porque tu trabajo también es anónimo. El hecho de que estés en el teléfono atendiendo crisis de personas, todo eso hace que se te reconozca, ¿no es cierto?, por tu esfuerzo, y te hago entrega de este reconocimiento de parte del Senado de California. Muy bonito trabajo, te felicito, y también hay que seguir en lo mismo, hay que seguir escribiendo libros, hay que seguir hablando, tienen que haber más Adrianas diciendo, tienen que haber más Pedros hablando, porque la única forma de terminar con esto es dando información y educación, no hay ninguna otra forma. Muchas gracias, y a ustedes pues le damos las gracias por haber estado en este programa. Los esperamos en el próximo, que va a ser igual de interesante aquí en el Canal H, el canal de los hispanos de frente, con Guillermo Ahumada. Muchas gracias.